Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bendito Dios, nos hemos gozado con las alabanzas. Aleluya. El Señor está con nosotros, hermanas y hermanos. Aleluya. Él es real. Aleluya. Decía el rey David que al mirar el firmamento, él podía entender que los dedos de Jehová habían hecho el firmamento, las estrellas. Todos nosotros aquí reunidos en esta noche también hemos creído de que Dios es real. Porque si no, no estuviéramos aquí. El propósito de nosotros es que sea el nombre del Señor exaltado, sea el Señor bendito, porque el nombre del Señor Jesús es glorioso. Aleluya. Todos los reunidos aquí en esta noche es un propósito de Dios. Es un anticipado propósito. Y no parece. Aparentemente nosotros estamos aquí así. Que nos pueden decir que somos, bueno, ya se nos han dicho que somos locos. Pero a la verdad, hermanos, es que nosotros no somos tontos. Nosotros somos los seres humanos más inteligentes. Y debemos de darle gracias a Dios por eso. Porque Él ha tenido misericordia. Él nos ha llamado con un propósito. Y el propósito es de llevarnos a la eternidad. De estar allá lejos. Estar con el Señor para siempre, donde ya no haya tristeza ni dolor. Ese es el propósito de Dios por el cual nos ha llamado. Ya no van a haber sufrimientos ni desesperaciones. Así como contaba la sierva Mabel, de cómo hemos sufrido por el estudio del muchacho. Ya parecía de que ya no quería seguir, pero ahí estamos orando, orando y orando. Pues esta noche la hemos dedicado para agradecerle al Señor, porque Dios tuvo misericordia de este muchacho y él pudo lograr titularse. Vamos a leer, hermanos, en la palabra del Señor algo que nosotros nos relacionamos con lo que voy a leer. Está en Éxodo 14. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios. Amén, aleluya. Gracias a los familiares de Mabel que se vinieron de North Carolina, están aquí. Amén, aleluya. Aleluya. Y atendieron la invitación. Vienen de larguito. Aleluya. Bendito Dios. Dice así, 14:13 de Éxodo. Aleluya. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Allí nos quedamos, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Todos sabemos el principio de cómo se originó este evento, esta historia que se originó cuando Dios llamó a aquel hombre llamado Abraham. Ustedes saben bien, ¿verdad?
capítulo 12 de Génesis, Dios llamó a este hombre un poco cercano del diluvio. No habían tribus, no había nación de Israel, no había nada. Y de ahí empezó Dios un propósito. Y llamó a este hombre Abraham, católico, quizás idólatra, como nosotros. Aleluya, porque ese lugar de Ur de los Caldeos era un lugar pagano. Y allí pensó Dios empezar esto que estamos leyendo hoy. Es un comienzo, porque este hombre obedeció el llamado de Dios, como ustedes hoy. Ustedes hoy en esta hora están aquí porque han obedecido el llamado de Dios. Ustedes se han dado cuenta que el Señor viene pronto, que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, que dijo el Señor que cuando miráramos estas cosas que estamos viendo hoy, dijo así: erguíos vuestras cabezas. O sea, que pusiéramos atención a lo que estamos viendo hoy. Pues este evento que nosotros hemos leído aquí empezó por este llamado. Era un propósito anticipado de Dios. Todas las cosas que nosotros miramos en la Biblia, por ejemplo, la muerte de Jesús, dice el libro de los Hechos, que Jesús murió, nuestro Dios murió por nosotros, por un anticipado conocimiento de Dios. Y Dios de antemano preparó a Abraham. Dios conocía a Abraham perfectamente, porque Dios cuando llama es porque conoce que le va a servir. Y Abraham, ustedes saben bien que engendró a Isaac, e Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró las 12 tribus. Y sabemos bien cómo fue la historia de José, el último hijo de Jacob, que sus hermanos lo envidiaron, porque José tenía sueños. Tuvo 2 sueños que no les parecieron bien a sus hermanos y le tuvieron envidia. Y lo quisieron matar al muchacho. Pero todo ese propósito era que Dios tenía un plan. José, ya sabemos, quizás algunos que están aquí que son nuevos no se dan cuenta de que este muchacho lo llevaron a Egipto y se lo vendieron a un hombre llamado Potifar. Este muchacho ahí, por el propósito de Dios, fue el segundo rey de ese lugar. Y ya sabemos que siguió José allí y le interpretó los sueños al rey. Y el hombre llegó a ser como un parentesco a Jesús. Porque José les dice a sus hermanos, después que se dio a conocer, que él había llegado allí con un propósito de salvarle la vida a sus hermanos. Entonces, así fue con una hambruna que pegó en Egipto.
que el pueblo, la familia de Jacob, se fue a vivir a Egipto, a un lugar de Gosén. Allí se fueron a vivir y ya Dios le había dicho a Abraham que su pueblo iba a ser esclavo por 400 años, igual que nosotros. Se parece con nosotros esa historia, porque nosotros éramos esclavos de Satanás. Y el pueblo de Dios fue esclavizado, todos lo sabemos, por 430 años. O sea, que a Abraham le dijeron de que Israel iba a ser esclavo 400, pero la historia aquí dice que fueron 430 años. Esta familia de Jacob se engrandeció, se hizo fuerte por una palabra que le había dicho el Señor. Abraham, ven afuera y ve las estrellas del cielo, a ver si las puedes contar. Así va a ser este pueblo, así va a ser tu descendencia, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Pues se multiplicaron, murió José y nació Moisés en ese tiempo. Moisés nació en una etapa, en un tiempo bien difícil. Así como cuando nuestro Señor nació en un tiempo bien difícil. Moisés lo tiraron en una arquilla de junco y lo tiraron al río Nilo y bañándose la hija del rey, oyeron los llantos del niño y lo recogieron y lo llevaron a Egipto. Ahí fue entrenado por los egipcios, pero Moisés renunció a los placeres, a las cosas de Egipto, y se decidió irse a vivir con su familia, con sus hermanos, a ver a su familia cómo estaba. Sucedió que cuando Moisés fue a reconocer a sus hermanos, un egipcio martirizaba, golpeaba a un descendiente de él y lo mató y lo enterró en la arena. El siguiente día vio a dos hermanos, dos contemporáneos, dos familiares de él, y les dijo que no pelearan. Y uno de ellos lo descubrió, ustedes saben bien. Y le dijo uno de ellos, bueno, así como mataste a aquel egipcio, así quieres matarnos a nosotros también. Y Moisés tuvo que huir. Huyó y fue a trabajar con su suegro Jetro, un sacerdote que dicen que era de Madián. Allá Moisés pastoreaba las ovejas de su suegro. Y él iba siempre a pastorear. No sé cuántas veces pudo este hombre ver una zarza que estaba encendida, que siempre se mantenía ardiendo, pero no se apagaba. Y curiosamente, ya Dios, el propósito de Dios, se acercó al fuego, se acercó a la zarza. El Señor le dijo, quita tu calzado de tu pie, porque la tierra donde estás pisando santo es. Gloria a Dios. Allí comenzó él
quizás a entender que él podía ser el libertador del pueblo de Israel. Tuvo muchos problemas Moisés con Dios, porque así nos pasa a nosotros. Así sucede con nosotros los cristianos. Dios tiene mucha paciencia con nosotros. El Señor lo mandó, le dio señales para que fuera al rey Faraón y que demostrara que el Señor Dios lo mandaba a libertar al pueblo de Israel. Primeramente él dijo: yo soy tartamudo, soy tardo para hablar, envía a otro por mí. Pero el Señor sabía que Moisés era el peón, era el hombre principal, que él iba a ser el que iba a libertar al pueblo de Israel. Yo no sé qué mira Dios en el cristiano. A veces uno es renuente para las cosas de Dios, y eso no es de admirar en nosotros, que somos renuentes, porque el apóstol Pedro, cuando Dios lo llamó, cuando el Señor lo llamó, fue un discípulo que aparentemente no iba a llegar a ser lo que él fue, porque era como una persona lista o muy prepotente o muy adelantado para hacer las cosas. Porque eso de que en la presencia del Señor cortarle la oreja a un hombre no es fácil. El único que revela en los evangelios que fue Pedro es el apóstol Juan. Pero Mateo dice que cierto discípulo. Marcos dice lo mismo. Lucas también, cierto discípulo. Pero Juan, como siempre andaba cerca del Señor, él sí miró. Y de ahí reveló Juan 18:10, que fue Pedro el que le voló la oreja. ¿Y qué le vio a Pedro? Que cuando lo saludó le dijo: tú eres Pedro. Y Pedro significa roca. Pero ¿cómo le pudo decir el Señor Jesús a un hombre roca cuando no, a veces todo el tiempo, hacía las cosas como una roca? Una roca es firme. Lo negó. Lo negó. Moisés, con las dificultades que tenía en el camino, aprendió a ser obediente. Él era listo para reaccionar. Habemos muchos de nosotros que no reaccionamos rápido. Nos cuesta reaccionar. A veces reaccionamos cuando el policía nos tiene amarrados. A veces reaccionamos cuando estamos en la cárcel. A veces reaccionamos cuando tenemos un gran accidente. A veces reaccionamos cuando la esposa le dice: yo te quiero mucho, pero te voy a dejar. Somos tardados para reaccionar, pero Dios lo va persiguiendo. Dios lo persigue. Dios lo sigue buscando. Dios lo sigue tratando. Dios sigue tratando. Dios sigue tratando. Dios sigue. Y no lo va a dejar. Nunca lo va a dejar.
Judas escogió una decisión de la que nadie quisiera tener ese privilegio desgraciado de negar a Jesús y ahorcarse. Moisés, en su liderazgo, aprendió a reaccionar rápido, como para defender a un hermano, como para enfrentarse a Coré cuando se rebelaron contra él. Él fue rápido. Primeramente, cada quien debe tener ese mismo carácter de buscar a Dios en las tribulaciones. Cada creyente es necesario que en una tribulación, en una prueba, reaccione rápido. El rey David tuvo esas cosas. Él pecó, pero no permaneció en pecado. Y cuando pecaba, se reaccionaba rápido y pedía perdón. Nosotros los cristianos tenemos un gran privilegio, que podemos reconciliarnos 490 veces diarios. Ese es el gran privilegio que tenemos nosotros los cristianos hoy en día. 70 veces 7. Si uno ofende, si uno dice mal, y si uno tiene una envidia, si uno tiene una murmuración, inmediatamente, hermanos. Y dice el Señor que no lo echa fuera. El rey David era listo para arrepentirse. Podemos mirarlo en el Salmo 51. Usted ya ha leído ese salmo donde ese hombre inmediatamente se arrepintió. Cuando pecó con la mujer de Urías, ese fue un gran pecado terrible. Y el profeta llega y le dice, ya saben ustedes lo que le dijo, se lo voy a repetir. Que un hombre tenía la única ovejita. Y un hombre tenía muchas ovejas. Y no mató las ovejas de él teniendo muchas, sino que mató la única que traía aquel extranjero. E inmediatamente dijo que muera ese hombre. Y el profeta le dijo, eres tú. Las consecuencias de ese pecado lo llevó al rey David hasta huir de su hijo. Pero, ¿cómo Dios le dijo a David que este hombre era conforme al corazón de Dios? Solo el amor de Dios puede hacer eso. Hermanos, no nos desilusionemos por una tontera. No nos apaguemos. No guindemos la toalla por una bobería, hermano. Hermano, si hay arriba, hermano. Ay, Señor bendito. Consideren lo que hay ahí arriba. Consideremos. Apresurémonos. Que arriba ya no hay dolor, ya no hay tristeza. Ya no hay sufrimiento, ya no hay hambre. Allá arriba ya no hay más dolor, ya no, el sol nos va a calentar. Ya no vamos a estar pensando que viene otra peste que nos va a matar. Ya no vamos a estar pensando de que hay una gran persecución. Porque persecución viene para la iglesia. Hay una persecución que está ahorita, latente, viva. Donde nuestros hermanos chinos sufren. Nuestros hermanos hindúes sufren. En África sufren.
100,000 cristianos mueren al año, hermano, por el hecho de ser cristianos. Dicen que el número, sin exageración, es de 5 cristianos, un cristiano por 5 minutos. Y las cosas que vienen no son fáciles. Para nosotros estar descuidados de que las cosas van a marchar así como están. Vienen cosas bien difíciles. Pero copiemos, seamos astutos. Dice el Señor que seamos como la serpiente, astutos como la serpiente. Porque vienen cosas difíciles y si no nos preparamos, vamos a perder el cielo. No vamos a oír la trompeta. Se van a ir los hermanos y nosotros nos vamos a quedar. Apurémonos. Agarremos fuerzas cada día. No nos detengamos, tenemos la gran oportunidad en este país, hermano, que todavía nosotros podemos. Ahí miramos al hermano Marvin predicando en las calles. Ahí miramos a los peruanos predicando. A Hugo Albornoz que le quieren dar sus leñazos allá en Ecuador. Los hermanos predican en las calles. Tenemos la gran oportunidad. A pesar de que tenemos un número 0 de presidentes que no son cristianos. No hay nadie cristiano en la tierra. Ahorita nosotros estamos como a las bordas de una prueba y debemos de llenarnos de fe y de esperanza, porque no es el que comienza la batalla, es el que termina la batalla. Moisés casi que la pierde por una sola cosa que parecía que no le iba a hacer daño a Moisés, por pegarle a la roca, por golpear la roca, y la roca era Cristo. Y Moisés le rogó al Señor que le dejara ver a Canaán. Déme la oportunidad de ver. Le dijo, no, sube. Allá nos miramos. Tengamos cuidado, porque nosotros no vamos para Canaán. Nosotros vamos para un lugar donde las calles son de oro, hermano. Donde el mar es cristal. Donde ya no habrá nada de lo que hay acá. Dios sabía que era mejor para Moisés tenerlo en su presencia. Pero Moisés tanto trabajo que hizo, que valía la pena, hermano. Valía la pena que cruzara el Jordán, pero Dios no le permitió. Y dicen que fue soberbia la de ese hombre, cuando ese hombre sí era humilde, hermano. Ese hombre soportar lo que le hicieron. Pero así son las cosas, hermanos, en el Señor. Que en esta vida, hermanos, solo logran el final dichoso que dijo el rey David, los que se esfuerzan, los que creen, los que siguen creyendo, los que se despojan de la maldad. Porque el Señor viene por un pueblo que esté despojado, que esté muerto, que haya muerto a los delitos y pecados, que haya muerto al yo, que haya muerto a la murmuración, que haya muerto a los deleites de este mundo. Viene por un pueblo el Señor.
Y no está lejos. No está lejos. La venida de Jesús, hermano, está tan cerca. Aleluya. Está cerca. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo. ¿Qué le falta a la iglesia? Ver y oír lo que está viviendo. ¿Qué le falta? Nada. Nada. Ahí están los caballos en el Apocalipsis. Caballo amarillo, el caballo bermejo. Los hombres matándose unos con otros. La muerte odiándose. La maldad se multiplicó. Y estamos viviendo los mismos tiempos. Aquellos cuando le dijo a Noé, prepárate un arca, porque los designios de este mundo solo son al pecado. ¿Qué podemos nosotros comparar lo que estamos viviendo con el hecho cuando vinieron los ángeles a Lot? Estamos viviendo unas aberraciones que da miedo, da temor ver las noticias. No hay indiferencia nadita de cuando los ángeles llegaron a Lot y los sodomitas le pidieron a Lot que le diera a los hombres que habían llegado allí para conocerlo. Nosotros estamos viendo un tiempo bien difícil, bien duro. Y es bien importante que nosotros le pongamos atención a lo que estamos viviendo. Así es que Moisés le dijo a este pueblo así, porque él sabía bien lo que Dios había hecho y lo que iba a seguir haciendo. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, está firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Estaba seguro, porque Moisés había visto bien, había hecho el trabajo de poner bajo el polvo de los pies del maestro a los egipcios. Moisés sabía bien tocar en las aguas del río Nilo y que se conviertan en sangre. Las ranas, los piojos, el hielo. ¿Cuánta plaga vio Moisés? Y así les dijo Moisés, hoy nunca más van a volver a ver estos hombres que los esclavizaron. Nosotros habíamos llegado a un punto, los que sufrimos el alcoholismo, los que sufrimos la droga, los que sufrimos el vicio, nosotros llegamos a estar tan esclavizados como ese pueblo, hermanos. Algunas mujeres esclavizadas a la Virgen, al Santo de Atoche, a la Guadalupe, a la María, y no se les podía decir nada, porque eran capaces de quebrarle el sartén a cualquiera en la cabeza. Y no pregúntenle a Mabel Viatoro. Sí, ella me cuenta. Una mujer delicada que le tocaran. Peor que le dijeran que Babilonia y Roma era la ramera. Era como que le tocaran. Entonces, nosotros estábamos esclavizados. Me acuerdo que nuestros vecinos, en el tiempo de la esclavitud de nosotros, alcohólico aquel, borracho el otro, ladrón el otro, matón el otro, así, de casa en casa, de casa en casa, aquel sufrimiento que todos los días
El enemigo nos hacía pedazos. No teníamos libertad de ir a la playa a bañar con los niños. No teníamos la opción de llevarlos a comer. No podíamos porque estábamos atrapados por Faraón. El diablo nos tenía agarrados. Y era un sufrimiento tremendo. Pero llegó ese día, hermanos. Llegó ese día glorioso de que dijo el Señor, yo me voy a compadecer de María Guzmán. Pobre hermano. Hace poquito llegó al Evangelio esta sierva que está allí. Gloria a Dios. Esta hermana yo la miraba que quedaba así. Llegó a la casa y le hicimos la invitación. Y aceptó el Señor. Y miren, ahí está. Gloria. Está nuevecita ahorita. Entonces Dios tuvo compasión, la sacó de Egipto también. Y todos ustedes. ¿Quién de ustedes era santo? Nadie era santo. Tremendos pecadores. Ahí no tenía Faraón esclavizado, miren. El que no le ponía cerveza, le ponía guaro, le ponía droga. Total que estábamos atrapados ahí. Sin Dios y sin esperanza. Pero mire la palabra de Dios, hermano. Dice la Biblia que un pueblo que estaba en tinieblas, que estaba en oscuridad, luz le resplandeció. Aleluya. Sí, la luz del Señor nos tiene aquí y me tiene a mí. Así es, hermanos, que hemos salido de la cárcel, hemos salido de las cadenas de la esclavitud, porque el pecado es esclavitud. Aunque aparentemente sea placentero, el pecado esclaviza al ser humano y lo hace desgraciado, lo deja inútil, lo deja inválido. Gracias a Dios que pudimos salir de Faraón, pudimos salir de allí. Dice la palabra del Señor que el Señor nos hizo libres. Y donde esté el Espíritu de Dios hay libertad. Nosotros somos más que bienaventurados, hermano. Nosotros somos el resto de la humanidad. El resto, allá. De los que la palabra del Señor dice que éramos como olivos silvestres. Éramos no conocidos. Éramos desconocidos por Dios, pero la misericordia de Dios ha sido grande. Hermanos, démosle gracias a Dios. Démosle gracias a Dios. Démosle gracias a Dios. Porque estábamos en el brasero ya. Ya el infierno tenía la bocota abierta así para tragarnos, hermano. Ya como digo una hermana, ya me sonaban las palas, hermano. El infierno nos estaba tragando, así, mire, con la boca abierta estaba el demonio, para llevarnos a cosernos al infierno. Hermano, el infierno no es fácil, hermano. Póngale cuidado cuando usted pasa por la lectura bíblica y se da cuenta que el gusano nunca muere. Donde hay un sufrimiento. Dicen algunos que los millonarios, los ricos, se están quemando en el infierno y desean dar todos los millones y el oro y la plata y las posesiones que tuvieron y dársela a uno de nosotros que está aquí con la esperanza de salvación. En el infierno, hermanos, es una eternidad. Y no hay tales de que usted va a ser otro, va a ser una roca que no va a aguantar, es el mismo. El mismito que está aquí es el mismito en el infierno.
El mismito que está aquí es el mismito en el cielo. Aleluya. Gloria a Dios. El alma, hermano. El alma es indestructible del ser humano. Gloria a Dios. Y nosotros sentimos por el alma. Y esa es la que va a sufrir. Hermanos, si cuando Jesús dijo de Lázaro, de aquel que estaba a la puerta de aquel rico, que estaba pidiéndole todo el tiempo comida y nunca le daba ni una migaja. Dice que cuando el rico muere, alzó los ojos, se ve. Era tarde. Alzó los ojos y si deseaba siquiera, ¿qué es eso, hermano? Que Lázaro se mojara la yemita del dedo y se la pusiera en la lengua, ¿qué es eso? Eso deseaba ese rico. Un puntito de agua. Y dice la Escritura que Lázaro estaba en el seno de Abraham. Gloria a Dios. El infierno es duro, hermano. Alabado sea. Y logremos escapar de esta vida salvos por la misericordia de Dios. Aleluya. Tenemos mucha herramienta para nosotros vencer el pecado. Dice la Escritura que los cristianos son salvos por la sangre de Cristo. Aleluya. Y todo el que invocar el nombre de Jesús será salvo. Aleluya. Una gran oportunidad. Gloria a Dios. Son secretos, hermano. No hay nadie en esta vida que no peque, todos pecamos. Dice la Escritura que si alguno dice que no ha pecado, le hace a Dios mentiroso. Pero seamos prestos para arrepentirnos. Aleluya. El hombre inteligente que peca involuntariamente y es presto para arrepentirse, ese hombre es inteligente, ¿no? Porque ahí está el secreto. El secreto de la salvación está en que reconozca el pecado. Cuando nosotros pecamos y no reconocemos el pecado, estamos en peligro. Sí, aleluya. En grave peligro. Porque nos hacemos los locos. Pero si nosotros pecamos y sentimos en el corazón, dice la Escritura, que el Espíritu Santo redarguye de pecado. Y no solo al pecador, el pecador no, al cristiano. Le redarguye. Cuando uno peca dice, pero va al arrepentimiento inmediatamente. Que no se ponga el sol, dijo el Señor. Que no se ponga el sol. O sea, que no venga la mañana y aparezca el sol sin reconciliarse. Siempre ese dice, donde dice el Señor que todo el que llega a Él no lo rechaza. Hubiera rechazado a David cuando pecó. Hubiera rechazado a Pedro cuando lo negó. Hubiera rechazado a Moisés. ¿Cuántos no han cometido grandes errores? Hombres grandes, grandes. Nosotros nos parecemos a David en la manera de pecar. Nos parecemos mucho. Cuando Jacob, él iba a salir de su casa para donde su tío, ese hombre le había robado la primogenitura a su hermano. Y allá la muchacha viene, cuando sale de regreso, la muchacha trae la cipota con que él quería. Le trae los ídolos al papá. Y se sentó en la mula donde venía y para que el papá no le encontrara los ídolos. No hay quien no peque, hermano. Pero tampoco nosotros debemos de considerar este tipo de gente y nosotros hagamos semejante cosa. No es para que pequemos.
No, porque las Escrituras dicen que los pecados y las cosas que se miran en las Escrituras es para que nosotros no las hagamos. Para eso son las Escrituras. La Escritura tiene mucha herramienta para que nosotros permanezcamos firmes, obedeciendo. Hermanos, reconciliándonos cada vez que nosotros pecamos, es obedecer, es tener fe de que hay un Dios que lo perdona. Aleluya. Así es, hermanos, que Cristo viene, hermano. Y seamos inteligentes. Seamos inteligentes. ¿Cómo nos va a hacer a nosotros hacer caer la tecnología, hermano? No permitamos que la tecnología los padres, hermano, que tienen hijos que solo están mirando ese internet, esas cosas. Los hijos los tienen en un peligro. Porque la tecnología los pone tontos, los pone idos. Ellos ni saben del día, qué fecha. La tecnología ha dejado, pero sonámbulo a los hipotes. Y oremos por los muchachos. Porque, hermano, la Biblia dice, cree tú y tu casa será salva. Creámosle al Señor. Porque así fue como yo pude lograr ver a mi familia cristiana. Yo le creí esa palabra. Yo fui el primero que llegué al Evangelio. Y yo llegaba a la casa y les hablaba del Evangelio. Me acuerdo que un hermano mayor casi me pescoceaba. Una hermana se ponía a bailar los coros de Marino. Los bailaba como que eran merengues. Yo insistía. Y llegaba y les hablaba. Y les ponía en conocimiento el peligro que había. Y acepta el más bravucón de la casa. Ese aceptó primero. De ahí se viene el otro y el otro. Casi toda mi familia es cristiana. Créale al Señor, hermano. Nosotros estamos luchando con la sierva por los hijos de ella. Y no dejamos. Nos hacemos un nudo en la mañana. En el nombre de Jesús. Declaramos a Oscar salvo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y ahí estamos. Y algún día vamos a ver el resultado de la oración. Así es, hermano, que peleemos la salvación. Peleémosla a toda costa. Que nosotros tenemos un galardón grande en los cielos. Así es, hermanos, que Dios les bendiga por haberme tolerado tantos títulos que le podía poner al mensaje.